Con nuestro segundo invitado del día vamos a hablar de la difícil situación que viven los afganos en este segundo invierno que comienza desde que los talibanes tomaron el poder y la posterior congelación de los fondos extranjeros. Millones están al borde de la hambruna, según Naciones Unidas. El panorama es aún más difícil para las familias donde algunos padres incluso han tenido que sedar a sus hijos para calmarles el hambre. Saludamos a Vicente Raimundo, él es director de Cooperación Internacional de Save the Children España. Gracias, Vicente, por estar con nosotros esta mañana de miércoles en Directo América de France 24, en esta oportunidad para tratar un tema bastante triste, ¿no? Y que preocupa pues a gran parte de la comunidad internacional, sobre todo a la parte médica, ¿no? Titular que hemos visto en varios medios de comunicación también, sobre todo en la BBC, que dicen que en una ciudad de Afganistán muchísimos padres han tenido que incluso sedar a sus hijos con medicamentos para poder calmarles el hambre. Evidentemente esto tiene implicaciones médicas en los niños, en el hígado que procesa evidentemente todos los medicamentos que nosotros tomamos, y también no sé si para el desarrollo cognitivo, pero qué tan grave es, digamos, abriendo un poco el panorama, esta situación de hambruna en Afganistán tras la llegada de los talibanes. Primero, muchas gracias por la oportunidad que nos dais. La crisis actual en Afganistán no tiene precedentes. Esa es la escala. No hay una crisis precedente con la que se la pueda comparar. Estamos ante la peor crisis humanitaria que el país ha sufrido desde que tiene existencia. Pues sí, una cifra que quizás es muy reveladora es que en estos momentos en Afganistán, que es un país grande y bastante poblado, solo hay un 3% de las familias que tienen los recursos necesarios para cubrir sus necesidades básicas. Estamos hablando de comida, bebida y abrigo. Vicente, también la situación preocupante de los niños, cómo esto afectaría el desarrollo digamos, organizaciones como Save the Children, también el programa de alimentos de la ONU y diferentes organizaciones humanitarias, cómo están haciendo en actualidad para trabajar en Afganistán, entendiendo evidentemente todas las difíciles situaciones que se han presentado tras la llegada de los talibanes al poder, ¿no? Y también geográficamente que el país tiene zonas muy rurales de difícil penetración. En estos momentos la malnutrición aguda que afecta a los niños menores de 6 años en Afganistán se ha incrementado más de un 50%, es decir, se ha doblado desde enero de este año. Y sí que es cierto que en estos momentos hay zonas del país que no eran accesibles por la situación de conflicto anterior, que ahora sí lo son. Las condiciones, como has dicho, son dificilísimas. Tenemos el invierno, que no es un invierno, digamos, a la europea, incluso a la manera del norte de Europa, como podéis estar vosotros ahora. Es un invierno durísimo y los recursos para enfrentar la situación son escasísimos. Recordemos que hay unas sanciones internacionales que afectan al país. O sea que en estos momentos no es el conflicto lo que explica la situación de Afganistán, sino son años de sequía, hasta el cuarto o quinto año, y una situación de crisis económica tremenda. Por eso mencionaba antes que no tiene precedentes, y el impacto para la infancia, que son los más vulnerables junto con las personas más ancianas, son los que más dificultades tienen en enfrentar una realidad extrema por definición, pues es espeluznante. También, Vicente, dentro de esa infancia afgana bien vulnerada y maltratada de la que estamos hablando, hay pues lamentablemente también que hablar de las niñas, que son las que también más sufren este tipo de vulneraciones a sus derechos, sobre todo los derechos pues de los infantes, ¿no? Y es que algunos padres también, debido a esta difícil situación, han tenido que incluso llegar a vender a sus hijas. ¿Cómo es este tema social? También cómo afecta esto pues a las familias, a los padres que han tenido que llegar a esta situación, y cómo poder rescatar, digamos, a estas niñas que han sido vendidas para poder subsistir de alguna manera y no morirse de hambre. Sí, te agradezco mucho esta pregunta, porque si la crisis desde un punto de vista humanitario en Afganistán es terrorífica, es particularmente terrorífica para las niñas. Hay unos 8 millones de niños en Afganistán que no pueden acceder por distintas circunstancias al colegio, pero de estos hay 3 millones que eran mujeres, niñas, que estaban previamente asistiendo a la escuela secundaria, que ya no pueden asistir, porque existe una prohibición del gobierno talibán para su acceso en la educación secundaria, por encima del sexto grado. Y en referente a por qué las familias recurren a esto,
Medidas desesperadas para tiempos desesperados. Es decir, cuando uno lo ha perdido todo, no tiene nada más que vender, no tiene trabajo, no tiene futuro, recurre a estas medidas que desde un punto de vista, si quieres, occidental, europeo, son inconcebibles. Pero si uno tiene que hacer que su familia sobreviva, familia entendida como un concepto amplio y no tiene absolutamente nada que vender y existe una demanda sabiendo que por un matrimonio recibes X o Y bienes, las niñas se están vendiendo, efectivamente, está habiendo tráfico y trata. Es decir, insisto, es una crisis de infancia y en general humanitaria de un tamaño que no tiene precedentes en Afganistán. Y si quieres otro dato, nosotros tuvimos un informe recientemente, a final del verano, hicimos una encuesta entre las niñas y los niños de nuestros programas y vimos que había una diferencia significativa entre la ratio de problemas mentales de los varones y de las chicas. Las chicas, casi un 30% de ellas, te presentaban problemas mentales medios a severos y los muchachos apenas llegaba al 20%, ¿no? Es una crisis particularmente cruel con la mujer y con las niñas. Increíblemente cruel. La verdad que pues a veces yo me quedo pues sin palabras de esta conversación que estamos teniendo y estas cifras tan alarmantes. Vicente, ¿cómo ve el panorama a futuro? Bueno, si concordamos en que, bueno, Afganistán es un país que lleva una situación extremadamente complicada desde los años 70, ¿no? Desde la época de la Unión Soviética, etcétera, etcétera, nos lo sabemos todos. Pero si concluimos ahora mismo que tenemos los dos factores determinantes que hacen que la báscula haya oscilado hacia el platillo del drama absoluto, que son la sequía y la crisis económica, sobre la sequía, en estos momentos, a corto plazo, poco se puede hacer. Hay cosas que se pueden hacer a medio plazo, es decir, hay que mantener a una población viva y que pase el invierno. Eso sabemos cómo hacerlo. Otra cosa es tener los recursos y el acceso, pero se sabe cómo se hace. Y la parte de crisis económica tiene mucho que ver con el régimen de sanciones internacionales, de ahí que no solo Save the Children, sino las organizaciones internacionales en general siempre defienden la excepción humanitaria. No somos parciales, somos neutrales, no opinamos. En este sentido, tenemos claro lo que pensamos, pero tenemos que tener acceso a las víctimas y sabemos que las víctimas son inocentes y que necesitan recibir una atención basada en principios humanitarios, es decir, basada en necesidades. Y para ello se necesitan recursos. Por lo tanto, pedimos lo que se llama la excepción humanitaria, que se hace en otros contextos. Es decir, usted sancione a quien tenga que sancionar, pero asegúrese de que estas sanciones no las pagan justos por pecadores. ¿Quiénes son los justos en este caso? Pues clarísimamente las personas más vulnerables, la infancia. Tienen que poder comer, tienen que poder abrigarse, tienen que poder asistir al médico, etcétera, etcétera. Sancione, su responsabilidad, pero nuestra responsabilidad es recordarle que estas sanciones no pueden castigar a todo el mundo por igual y que hay gente que es inocente por definición y que es intocable por definición, que son las víctimas de una crisis, que tienen derecho a recibir asistencia humanitaria neutral e imparcial. Pues Vicente, ojalá que ese descongelamiento de estos recursos pues se haga efectivo, ¿no? Para organizaciones como en este caso Save the Children para poder ayudar a los más vulnerables, lamentablemente, como en casi todos los conflictos, los niños son los que más sufren.